Y recuerda, somos una familia, la familia del Shaddai. He titulado en esta tarde, voy a empezar con una nueva serie. Ya saben que a mí me gustan las series. Y he titulado en esta tarde la serie El Señor es mi pastor. Por eso le pedí a los muchachos, ¿verdad?, que tocaran este canto. Y el mensaje del día de hoy lo he titulado Nada me faltará, ¿sale? Para que no se te olvide. Y continuando con el tema del Génesis de la iglesia, yo me ponía a reflexionar en esta semana que pues ya estamos pasando la mitad del año, no sé, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Llega el año, es la mitad del año, se llega Navidad otra vez y damos gracias a Dios por estar aquí. Y como hemos estado tocando el tema del Génesis de la iglesia, me gustaría profundizar en el significado de un pasaje que está en el Antiguo Testamento. Este pasaje es considerado por muchas personas el capítulo más famoso de la Biblia. Muchos de esto, o más bien, este capítulo es conocido por creyentes y no creyentes. Incluso estoy seguro que muchos de ustedes pues se lo saben de memoria, y estoy hablando del Salmo 23. Y antes de continuar, yo le voy a dar el crédito en esta ocasión, ¿verdad?, a mi esposa, que realmente yo hasta le dije, pues predica tú, pues el tema del que voy a compartir, o sea, pues lo hablé contigo y todo, y pues es una gran bendición siempre mi esposa al momento de que nos va a compartir. Por eso, pues a los muchachos, cásense con alguien, ¿verdad?, que los anime y que pues les ayude, ¿verdad?, a seguir del Señor. Y quiero que vayas conmigo, por favor, al Salmo 23, desde el versículo 1, lo voy a leer yo. Dice así: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Repite conmigo eso: nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y el versículo 6 dice, ¿verdad? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y mencionándote este pasaje, yo creo que nosotros, ¿verdad?, todos en algún momento, quiero creerlo, que todos aquí en algún momento hemos leído, ¿verdad?, o hemos escuchado el pasaje del Salmo 23. Como te decía, para muchos es el capítulo más famoso de la Biblia. Se ha utilizado en películas, se ha utilizado en tarjetas de regalo, en peluches, incluso en funerales, ¿verdad? He escuchado el Salmo 23 y realmente pues es un pasaje muy popular, y al mismo tiempo pues tal vez te digo, tú ya lo has estudiado en tu casa, pero es un pasaje que nos da también mucha profundidad para entender realmente cómo funciona esta parte de que el Señor es nuestro pastor. Y tú recordarás que el Salmo 23 fue escrito por una persona, ¿verdad? ¿Quién fue el que escribió el Salmo 23? El rey David, ¿verdad? Y el rey David, pues vamos a ponerle así, fue un ex pastor de ovejas, porque durante su adolescencia, juventud, él fue pastor de ovejas. Y realmente, él al escribir este salmo puede entender la función de un pastor y la función de las ovejas, porque nos expresa con confianza, o más bien nos expresa la confianza que nosotros debemos tener en el Señor, ¿verdad?, como nuestro buen pastor. Si tú lees la palabra de Dios, dice que David mataba osos, él siendo pastor mataba osos, ¿verdad?, mataba leones para cuidar a sus ovejas. ¿Sí lo has leído, verdad? Entonces, él perfectamente entendía esta función del pastor y la oveja. Ahora,
este Salmo 23, los teólogos dicen que podemos dividirlo en dos secciones. ¿En cuántas secciones? En dos. La primera sección abarca del versículo 1 al versículo 4. En esa sección, David nos presenta a Jehová como un pastor, ¿sale? Y en la segunda sección, los versículos 5 al 6, lo presenta como un gran anfitrión que provee para nuestras vidas. Entonces, son esas dos secciones en las que se divide el Salmo 23. Y quiero indagar un poco en la metáfora del pastor y las ovejas. Mira, te voy a contar una anécdota. Durante aproximadamente 2 años, más o menos, si mi memoria no me falla, yo fui cuidador de ovejas. No sé por qué a mi mamá en aquel tiempo le dio por comprar un montón de ovejas. ¿Y quién creen que fue el afortunado en cuidarlas? Pues sí, ¿verdad? Me dijeron, te toca a ti. Y realmente, siendo honesto, no era algo que a mí me gustara o que dijera, ay, ¿verdad? Qué emocionado, pero pues tenía que hacerlo. Y me acuerdo que todas las mañanas yo estaba en la preparatoria. Antes de irme a la preparatoria, yo me tenía que levantar más temprano, pues para darles de comer, para hacer todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Llegaba a mi casa, medio bañaba porque se me hacía tarde, pues ya me iba a la escuela. Después, como eso de las 4 de la tarde, pues otra vez yo tenía mi vestimenta especial para ir a hacer lo que tenía que hacer con ellas. Me la ponía, les daba de comer, les limpiaba un poco, ¿verdad? Y estuve así alrededor de 2 años. Gracias a Dios, entré a la universidad, porque si no yo creo que hubiera seguido como cuidador de ovejas. Me acuerdo que, de hecho, hace como unos 3 años, yo te estoy hablando que eso fue entre el 2009 y 2012 más o menos. Yo creo que por el 2020 más o menos. Yo me acuerdo que de esos días que hace frío, los que me conocen saben que yo soy bien friolento, y cuando más me costaba trabajo pararme para darles de comer en la mañana era en la época de frío. Me acuerdo que hace como 2 años, yo todavía no me casaba, estaba en la casa de mis papás, y escuché por el camino unas ovejas que iban pasando por ahí, y yo así como, ya me tengo que parar a darles de comer. Pero en mi sueño decía, híjole, todavía, ¿verdad? Estoy en esa temporada. ¿Y por qué te platico esto? Porque vamos a ver algunos datos sobre las ovejas, que cuando yo me puse a investigar sobre esto dije, es verdad, todo eso hacían las ovejas que yo tenía y nunca me percaté de eso. Vamos a ver algunos datos de las ovejas en la Biblia. ¿Estás listo para esto? Ok, mi bebé sí está lista. Sí, entonces, punto número 1, el primer dato de las ovejas en la Biblia. Es el animal más mencionado en la Biblia. Es más mencionado que un pez, una paloma, cualquier animal que tú encuentres en la palabra de Dios. Es más, dicen los teólogos que es mencionada la oveja más de 500 veces en la palabra de Dios. Si tú no me crees, pues un día ponte a ver cuántas, así como que, cuántas van a ver, ¿verdad? A ver si es verdad que son más de 500 veces. Punto número 2, el siguiente dato de las ovejas en la Biblia. En el Medio Oriente, las ovejas tenían varios propósitos, y estamos hablando que es el territorio donde se ubica el pueblo de Israel. Servían para el alimento. Pues no tenemos que comer, ¿verdad? Vamos a matar a una ovejita para hacernos una barbacoa. ¿A cuánto les gusta la barbacoa? ¿Sí? Sí. Pues ya imagínense ustedes haciendo su ovejita, ¿verdad? Y todo bien a gusto. Ok, otro propósito que tenían las ovejas es que servían también para los ingresos. ¿Por qué? Porque podían venderlas, pero al mismo tiempo, tú sabes que a las ovejas les tienen que quitar la lana, ¿verdad? No recuerdo si son 2 veces al año, 1 vez al año, y esa lana la vendían para obtener ingresos, ¿verdad? Para la familia. Otro de los datos es que las ovejas en el sistema levítico, en el Antiguo Testamento, servían para los sacrificios. Tú te acuerdas, ¿verdad? Que si cometías un pecado ahí tenías que sacrificar, ¿verdad?
a la ovejita. Y también en la Biblia encontramos, este es un dato que te voy a dar, dice la palabra de Dios que Job llegó a tener más de 14,000 ovejas. ¿Cuántas? 14,000 ovejas. Fíjate nada más. Si yo con 80, 90, yo así, a veces no llevo ni peso, imagínate 14,000. Salomón, no Salomón aquí de Rosy, sino Salomón el de la Biblia, ¿verdad? Salomón, cuando edificó el templo, el primer templo de Israel, lo encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, en el versículo 63, que sacrificó que sacrificó 120,000 ovejas. Imagínate nada más, o sea, no me imagino ahí a los sacerdotes, ¿verdad? Así como que, échate otra, porque pues ya hicimos, ya terminamos con esta. Entonces, Dios nos compara con ovejas en la palabra de Dios, y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué Dios nos comparará con ovejas? Primero, vamos a ver cómo es que Dios nos compara con las ovejas. Ve conmigo, por favor, al Salmo, capítulo 100, versículo 3. Dice así: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿verdad? También lo encontramos en Juan capítulo 10, versículo 27. Te lo voy a repetir, Juan capítulo 10, versículo 27. El texto que leímos anteriormente, estamos viendo que Dios nos comparaba con ovejas en el Antiguo Testamento, pero también lo hace en el Nuevo Testamento. Dice así: mis ovejas, ¿mis qué? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué Dios nos compara con ovejas en la Biblia? Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué Dios no nos compara a lo mejor con un animal fuerte y valiente, así como con un león, ¿verdad? Como con un tigre, ¿verdad? Con un águila, qué sé yo. Es por eso, Che, que tal vez el Cruz Azul no gana, porque la mascota del Cruz Azul es un conejo, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, el equipo de nuestro estado, pues su mascota, ¿qué es? Un león, ¿verdad? Ahí nada más como dato, Che, porque Che está bien triste que su Cruz Azul no puede ganar, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, volviendo a este punto, ¿por qué Dios nos compara con ovejas? Y la razón es que las ovejas se parecen mucho a nosotros. Y vamos a ver algunos puntos. ¿Estás listo para esto? Vamos a ver, yo nunca me había puesto a pensar en esto, pero las ovejas se parecen mucho a nosotros. Quiero que veas estos puntos conmigo. El primer punto: una cosa en la que se parecen las ovejas a nosotros como personas, y lo voy a decir con mucho respeto para todos, porque yo también me estoy incluyendo, es que las ovejas son torpes. Diría el pastor Felipe, dile al que está junto a ti, me pasó rozando, pero te pegó a ti. Ok, ¿verdad? Son animales, de hecho se dice que son de los animales más torpes que pueden existir. Y realmente los humanos muchas veces, ¿verdad? O las personas llegamos a ser torpes, ¿verdad? Esa es una realidad. Y otro punto en el cual le voy a pedir a la licenciada si puede ir preparando el primer video, por favor, que le pedí. Otro punto en el que nosotros nos parecemos a las ovejas es que no tienen un buen sentido de dirección. ¿No tienen qué? Buen sentido de dirección. Se pierden completamente en campos que ya conocen. O sea, no es como que, las voy a llevar a un campo nuevo, ¿verdad? O se van a perder. No, eso sería lo natural. Si tú vas a un lugar nuevo,
pues te puedes llegar a perder porque no lo conoces. No, las ovejas las llevas por el mismo camino de todos los días, y aunque vayan por el mismo camino todos los días, se pueden, y ¿no te suena familiar eso? Nosotros perdemos el sentido de la dirección, ¿verdad? Dicen por ahí que somos los que tropezamos una y otra vez con la misma piedra y seguimos perdiendo el rumbo, seguimos perdiendo la dirección. Esto le puede pasar a las ovejas por años y años, y es algo que le pasa a los seres humanos, ¿verdad? Por años y años. Dice también en esta parte que otra cosa en la que se parecen las ovejas a los seres humanos es que son de cabeza dura. ¿Son de qué? O somos de cabeza dura, ¿verdad? Y aunque el pastor las rescate una y otra vez, se pueden volver a perder. Aunque nuestro buen pastor nos rescate, ¿verdad? Una y otra vez, las personas nos volvemos a perder. Y no sé si has visto este video. Quiero que lo veas, por favor. Mira, no sé si lo has visto en internet. Ahí está la oveja, ¿verdad? Que se perdió en el camino. Ahí está, la está rescatando el pastor. Ahí va, miren, ahí va. Ya se fue. Y ándale, ¿verdad? Eso le pasa a las ovejas. Aunque el pastor las rescate, o sea, no tienen un buen sentido de la dirección. Son cabezas duras. ¿Te suena familiar? Es algo en lo que nos parecemos a ellas. Quiero que, si podemos pasar el otro, licenciada, por favor. Ahí está. Se dedica a estar encima de ellas correteando para moverlas. ¿Lo puedes poner por favor? Todos los días de su vida, su manera de descongestionar los hilos. Lo mejor de todo. Esas ovejas pasan por ahí todos los días. Y aunque pasan por ahí todos los días, pierden el sentido de la dirección, que se amontonan una tras otra y hace que ya no puedan pasar. Y estos perros que sirven como pastores, ¿saben qué es lo que hacen? Saltan entre ellas, van abriendo el paso, ¿para qué? Para que puedan pasar. A ver, por favor, licenciada. Este rebaño lo llevan entre dos corredores. Ambos son hermanos y parecen perros superhéroes, más bien. Bueno, todo esto es en vivo, así que tenemos algunos problemas técnicos. Y ahí está, mira, ahí les abre el camino para que pasen. Aunque pasen por ese camino todos los días, hay algunas ovejas que se desvían y miren lo que hace. Eso es lo que hace el pastor para que regresen al camino por el que deben ir, porque se pierden en el camino, pierden la dirección. Ahí va otra vez, porque miren, esa oveja desobediente, cabeza dura, no se fue por donde se fue todas las demás. Y ahí está el pastor, ¿verdad? Dice el video ahí, el pastor le tiene que dar su corrección para que pueda seguir por el camino. Ese es otro dato en el que nos parecemos a las ovejas. Me faltan 3, así que me voy a dar prisa. Otra de las cosas en las que nos parecemos a las ovejas es que las ovejas se asustan con facilidad. El miedo las puede llegar a paralizar. Es más, dicen los expertos en ovejas que en un campo, cuando las ovejas tienen mucha sed, pero si la corriente es muy rápida, a las ovejas les da tanto miedo acercarse a tomar agua que prefieren morirse de sed. A tal grado la paraliza el miedo a las ovejas. Y es otra cosa en la que nos parecemos. A una persona, si la paraliza el miedo, puede quedarse, ¿verdad? Ahí por algún tiempo hasta que pues el miedo pase. No se pueden defender por ellas mismas. Son presas fáciles para cualquier animal del campo. Para los lobos, los coyotes o cualquier otro animal. Nosotros vimos que ese ratito te mencioné que David, ¿verdad?, defendía a sus ovejas de leones y de osos. Entonces,
Otros animales tienen dientes, ¿verdad? Tienen garras para defenderse. Por ejemplo, una vez, esta semana estuve viendo un video donde un gato se enfrenta a una cobra y el gato tiene tan buenos reflejos que cuando la cobra ataca, el gato se defiende y le da el arañazo y no le hace nada, no lo llega pues, a morder, ¿verdad? Las ovejas no tienen buenos reflejos, no son veloces, no tienen garras, no tienen dientes, y es por eso que necesitan de la protección ¿de quién creen? Del pastor, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros, aunque nos sintamos, ¿verdad? Los más fuertes del mundo, como que todos podemos, eso es mentira. Necesitamos también la protección de un pastor en nuestras vidas. Las ovejas se parecen mucho a nosotros, repiten ciclos, al igual que nosotros lo hacemos, una y otra vez, como te decía, nos perdemos, somos cabezas duras, nos asustamos y parece que no tuviéramos un buen sentido de la dirección. En todo esto nos parecemos nosotros a las ovejas. Y es por eso que, como te lo mencioné, las ovejas necesitan de la protección de un pastor que las cuide. Nosotros también necesitamos la protección de alguien más. Este dato no te lo di ahorita, pero te lo voy a mencionar. Es que las ovejas son animales también sucios. Acumulan tierra, lodo, zacate, inmundicias, hasta que viene el pastor a limpiarlas. Y es lo que Dios también hace con nosotros como buen pastor. Acumulamos tantas cosas, ¿verdad?, que necesitamos del pastor que nos limpie. Y nosotros algún día, hermanos, quiero que quede claro esto también, vamos a necesitar la protección de un defensor espiritual. Vamos a necesitar la protección de un defensor espiritual. Un día, cuando cada uno de nosotros se presente delante de un Dios vivo, porque nosotros mismos no vamos a poder defendernos delante de Él. Y vamos a necesitar, ¿verdad?, a ese protector espiritual que interceda por nosotros. ¿Sabes de quién estoy hablando, verdad? De Jesús. Y quiero cerrar con esto. Otro dato que te doy es que las ovejas producen algo que ni siquiera les pertenece a ellas. Estoy hablando de la lana. ¿Y por qué te digo que ni siquiera les pertenece a ellas? Porque cuando les quitan la lana, ¿a quién le pertenece esa lana ya? Al dueño, o sea, al pastor. Y es algo que también que no se nos debe olvidar en nuestra vida, que todo lo que tenemos en esta vida, aquí nosotros, pueden ser recursos, pueden ser coches, pueden ser talentos, lo que tú quieras, debemos entender que no son de nosotros, ¿verdad? Que le pertenecen al pastor, porque Él es el buen pastor y todo es por Él y para Él. Otra de las cosas en que nosotros nos parecemos, ¿verdad?, a las ovejas. Y quiero concluir con esto. Como pastor de ovejas, David sabía perfectamente cómo nos parecíamos a ellas, ¿verdad? No es casualidad, en la Biblia no existen casualidades. No es casualidad que un pastor haya escrito, ¿verdad?, el Salmo 23. Y la metáfora más importante de lo que habla el Salmo 23 no tiene que ver, o más bien, no es tanto el pastor y las ovejas, sino entender cuando dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué significa cuando declaramos que el Señor es mi pastor y nada me faltará? Pues debemos entender que si el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, debemos entender que
teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Que no nos faltará descanso, porque dice que junto a corrientes de agua nos hará descansar. No nos faltará refugio, porque nos habla ahí, ¿verdad? Que moraremos, ¿verdad? En su casa. Nos habla que no nos faltará el perdón, porque nos habla de que Él conforta nuestra alma. Nos habla que no estaremos solos, porque nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué más? A ver, ¿se lo saben? Porque tú estarás conmigo. Y nos da también, ¿verdad?, una promesa, incluso para la vida venidera, que nos dice que en su casa moraremos por largos días. Y hay una gran diferencia entre conocer el Salmo 23 y conocer al pastor del Salmo 23. Existe una gran diferencia. Yo me acuerdo que hace unos años vino la pastora Eunice, no sé cómo se pronuncia bien, algunos se acordarán, y me acuerdo que dio un testimonio, era una asamblea de pastores, ¿verdad? Y pasaron, pues ahí estaban los pastores, y entonces así como que invitaron a algunos pastores a decir el Salmo 23, y pues pasó un pastor joven, guapo, ¿verdad? Así como Josué, ¿verdad? Así alto y todo. Entonces dice que recitó el Salmo 23 y, o sea, era un buen orador, era una persona que lo dijo muy bien, y pues cuando terminó de leer, o más bien cuando terminó de decir el Salmo 23, ¿verdad? Pues todos se pararon, aplaudieron por cómo ha hecho el Salmo 23. Después de eso pasó un pastor ya lleno de años, ¿verdad? Pues ya con algunos años, como Che, no es cierto. Entonces pasó un pastor, ¿verdad? Ya con algunos años y todo, muy que apenas pudo subir a la plataforma, y entonces dice que él, empezando a llorar, empezó a recitar el Salmo 23, pero lo dijo de una manera así como: el Señor ha sido mi pastor, ¿verdad? Nunca me ha faltado nada. Y el pastor llorando, silencio total, y él empezó a decir, y en lugares de delicados pastos me ha hecho descansar, siempre me ha pastoreado, he andado, ¿verdad?, por valle de sombra de muerte, y Él ha estado conmigo. Y así él realmente recitó el Salmo 23, porque él había vivido y había conocido, ¿verdad?, al pastor del Salmo 23. Cuando terminó de decir el Salmo 23, nadie aplaudió, nadie se paró, nadie dijo nada, porque todos estaban llorando al ver cómo ese pastor vivía lo que decía el Salmo 23. Y quiero que terminemos con esto. Ve conmigo, por favor, a Isaías, capítulo 53, versículo 6. Te lo voy a repetir. Isaías, capítulo 53, versículo 6. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, porque Él, siendo nuestro buen pastor, como te decía, Él nos da perdón, Él nos da descanso, Él nos da paz, Él nos da el alimento. Dice que Él adereza mesa, ¿verdad?, delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. Y es por eso que debemos entender que el Señor sea nuestro pastor, pues implica, ¿verdad?, como dice su palabra, que nada nos faltará. Papá, en esta tarde queremos darte gracias por tu bendición. Gracias te doy por este tiempo, porque queremos entender que tú eres nuestro pastor. Queremos creer lo que dice tu palabra, que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Declaramos lo que dice
que tú nos das descanso, que tú nos das paz, que tú nos das el alimento, que tú nos das el perdón y que también en una vida por venir, en tu casa moraremos por largos días y moraremos por toda la eternidad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.